Abrimos un nuevo bloque en Local Noticias. Mañana, 3 de noviembre, los riotercerenses vamos a estar conmemorando un año más, que no es un año más porque son 20 años de lo que fue ese 3 de noviembre, el que marcó la historia de todos los riotercerenses. El día de las trágicas explosiones en fábrica militar aquí en Río Tercero. Muchos son los nombres de los cuales uno puede evocar instancias, situaciones. Mañana va a haber una muestra muy importante de reporteros gráficos y nosotros tenemos el privilegio y la posibilidad de poder hablar y dialogar, aunque sea 5 minutitos, para ofrecerle a usted la voz de quien es periodista, locutor local y también es escritor. Hablamos de Fabián Menichetti, que ha escrito 2 libros en lo que va de estos 20 años de conmemoración de esa tragedia. ¿Cómo está, Fabián? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bienvenido, gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Y aunque sea en este poco tiempo que tenemos disponible, además, en el contexto de un noticiero. Compartimos la señal también, o sea que... Claro, y también periodista que ustedes pueden ver en el programa El Espejo. El mismo Fabián Menichetti con nosotros, porque apuntamos a poder hacer la bajada no solamente de la participación periodística que ha tenido la cobertura de tu persona en aquel evento, sino lo que ha nacido en vos como necesidad de expresar en 2 libros, en el año 1997 con Noviembre y en el año 2011 con Esquirlas de Noviembre. Sí, una catarsis, de alguna manera. La necesidad de plasmar en un trabajo, en el primer libro, Noviembre, las historias de quienes fueron las víctimas fatales directas, y en el segundo libro agregando, o sea, fue una crónica descriptiva con el primer libro con los testimonios de las familias, que yo a esos testimonios los tomo al año de que había sucedido lo de 1995, o sea, yo en lo particular agradezco haberlo hecho porque entablé una relación muy especial con las familias a partir de aquel momento, a partir de aquellas entrevistas, porque era muy duro, hacía muy poquito que había ocurrido, y bueno, y en el diálogo con la fotografía, una particularidad, cada entrevista que yo realizaba con cada uno de los familiares de las víctimas, ellos traían y dejaban una fotografía sobre la mesa de su ser querido, así que bueno, fueron entrevistas muy duras, porque yo siempre digo que uno como comunicador social tiene que de alguna manera tomar distancia de la noticia, del hecho que estás narrando. Ahora, ¿cómo haces cuando sos parte de ese hecho? Y en aquel momento uno era parte porque no es lo mismo un periodista que viene a realizar una cobertura desde otro lugar, a quien lo padeció, a quien tenía a su familia, a su hogar, a sus amigos, a su ciudad. Y a quien agarró trabajando. Y a quien tomó trabajando. Yo en aquella mañana estaba saliendo al aire precisamente en aquel momento. La segunda detonación me encuentra con el otro móvil, con Tato Pereira, nos encuentra yendo hacia la fábrica, y hay una imagen que yo siempre digo, me va a quedar grabada por el resto de mi vida, que es una enorme bola de fuego que comienza a elevarse, luego el estruendo que detiene prácticamente a los 2 móviles de la radio, y luego la brutal segunda explosión, porque fueron 3 explosiones fuertes. Siempre se habla de las explosiones. La primera a las 9 de la mañana, la segunda a las 9:15 y la tercera a las 9:30. Bueno, después pusimos a resguardo a nuestras familias, la radio estaba tratando de volver a transmitir porque se había interrumpido la energía en toda la ciudad. Con un generador se pone en marcha nuevamente, retorna la energía, la gente de la cooperativa restablece la energía, y bueno, y después fueron horas y horas trabajando, pero nos tomó a muchos de nosotros, de mis colegas, en ese lugar. Y bueno, era muy fuerte eso. Entonces, cuando tuve que entrevistar a las víctimas, fueron no solamente el diálogo, sino lágrimas compartidas, porque uno, más allá de ser un comunicador social, no es un robot, es un ser humano que además también había padecido aquello. Y desde aquel 3 de noviembre, o desde aquel año, para mí el hecho más importante, el momento más importante, es cuando se deposita la ofrenda floral en la plazoleta de la evocación que recuerda a las 7 víctimas fatales de aquel hecho. Con los familiares
somos muy poquitos siempre quienes estamos, pero me parece que es el momento, además de la misa y además de los actos que suelen realizarse, me parece que es muy importante. Entonces, bueno, logré hacer una catarsis, digamos, hacer algo. Y con el segundo libro agrego todo lo que es la causa judicial, las sensaciones que tuvieron los riotercerenses, busco comparaciones con otros hechos similares, y de alguna manera es un alegato a la justicia y a la verdad. El libro termina siendo eso, no solamente escrito por un periodista o escritor, si querés, sino por un riotercerense damnificado, un riotercerense que había sido golpeado, porque hubo muchos heridos, hubo más de 300 heridos. Yo siempre digo que las 7 víctimas fatales directas fueron a quienes recordamos cada 3 de noviembre, pero seguramente hubo víctimas indirectas que en aquella mañana tenían patologías complejas y a partir de lo sucedido, el grado del estrés posterior seguramente acotó sus expectativas de vida. Esas son las víctimas indirectas. Y no hubo, además de los 300 heridos en lo físico, hubo 44.000 heridos en el alma, que son las heridas que no se ven. Y yo me considero uno de los heridos en el alma, porque en media hora te cambiaron los paisajes urbanos y humanos de toda tu vida. En media hora se te cambió la vida. O sea, vos hoy le preguntás a cualquier riotercerense que haya estado el 3 de noviembre en Río Tercero, e inclusive aquellos que apuestan al olvido, es imposible apostar al olvido, pero inclusive aquellos que apuestan al olvido, que es una cosa distinta a la recuperación. Una cosa va acompañada de la otra. Vos podés recuperarte sin olvidar. Te van a decir en qué lugar estaban, a dónde iban. Esa es la memoria colectiva que se conformó a partir de aquel hecho. Y en aquel momento yo recuerdo cuando escribí los libros, especialmente el segundo libro, porque fueron 16 años de una compilación. Eso te iba a decir, entre el primer libro hizo falta un segundo, sí, por los años que pasaron y la cosa seguía exactamente igual. Sí, yo en el libro digo a quienes acompañaron esta obsesión de 16 años, que un colega, Fernando Colauti, que fue junto a Alejandro Orticera, quienes presentaron el libro aquí justamente en el auditorio de la cooperativa, decía Fernando que yo trabajé 9 años en la redacción de la edición Zona Centro de La Voz del Interior junto a Fernando, y Fernando decía, doy fe de que ha sido una obsesión, porque o sea, para que ustedes tengan una idea, a todos los presidentes, desde aquel momento les pregunté sobre el Río Tercero. Venían a la zona y lo primero que hacía era preguntarle sobre el Río Tercero. Sin contar otras cuestiones que tienen que ver con que no se la pasaba muy bien en aquel momento, ¿no? No la pasaste muy bien. Cuando vos, además yo no estaba diciendo nada que no se conociera, sino que indagaba, buscando, investigaba testimonios, artículos periodísticos. Yo no sé si la gente lo sabe, pero el 3 de noviembre del 95, la primera explosión sola, volaron 13 toneladas y media de TNT. Sobre la ciudad de Río Tercero se esparcieron más de 20.000 proyectiles. Y mucha de la gente, lo más doloroso es la lentitud de la justicia. Porque para que pudieran asistir a un juicio oral y público, se debió esperar 19 años. Claro. Y muchas de las personas, de los familiares de esas personas que habían fallecido, no lo pudieron ver ese juicio. Y te los digo. Por ejemplo, Manuel Quiroga, el esposo de Elena Rivas de Quiroga, o Ramonita Varela, la mamá de José Varela, o Ana Elba Gritti, Coca, que falleció en 2011 y que fue la única querellante penal que hubo y que por ella no se cerró la causa como un accidente, o Peti Muñoz, la mamá de Laura Muñoz, que tenía 27 años. Y ahí ya te nombré a 4 de las víctimas fatales, y después está Aldo Aguirre, está Leonardo Solevel y Romina Torres. La Romy, que tenía 15 años. Entonces digo,
nosotros no podemos perder la memoria, porque sería faltarle el respeto a la memoria de ellos y sobre todo a las familias, porque para ellos no existió el milagro, de aquel milagro que tanto se habla, que inclusive en el libro, en el segundo libro, yo también hago un capítulo para ello, que el título de Dios tiene la mano llena de esquirlas, que fue una frase que se acuñó porque nadie se explicaba cómo, a pesar de esta tragedia con víctimas fatales, se había salvado tanta gente, ¿no?, en una verdadera lluvia de hierro. Digo, y 19 años esperando un juicio, entrevistando a los jueces y todo lo demás, bueno, todo eso está en el libro que ya queda desactualizado ahora. Claro, y ahora se viene la próxima etapa, ¿no?, en lo que tiene que ver en estos 20 años y en la conmemoración, y no podíamos dejar pasar en este día previo a la conmemoración de los 20 años la persona de Fabián Menichetti, porque en los medios de comunicación es el nombre referente, entre otros nombres que queríamos traer para compartir aquí, en un espacio de Local Noticias que creíamos necesario y ameritaba la presencia para destacar su labor, su trayecto periodístico y también su compromiso social en la ciudad de Río Tercero. Muchas gracias, Fabián. No, gracias a ustedes, gracias por este espacio.